Tenemos este problema, el cual dice que un embalaje de 1500 libras se jala a lo largo del suelo a una rapidez constante durante una distancia de 25 pies por medio de un cable que forma un ángulo de 15 grados con la horizontal. Nos piden determinar la tensión del cable y el trabajo realizado por esta fuerza, y nos dan un dato, el coeficiente de fricción cinética entre el suelo y el embalaje de 0.55. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Como dato tenemos que el embalaje pesa 1500 libras. Entonces tenemos que el peso es igual a 1500 libras. Se jala a lo largo del suelo con una rapidez constante. Entonces tenemos una velocidad constante. Y esta velocidad constante hace que la aceleración sea igual a 0. Durante una distancia de 25 pies. Tenemos una distancia de 25 pies. Y este movimiento es provocado por una fuerza por medio de un cable que forma un ángulo de 15 grados con la horizontal. Entonces tenemos un ángulo igual a 15 grados. Y nos piden determinar la tensión del cable, entonces la tensión y el trabajo realizado por esta fuerza. Y nos dan el dato de que el coeficiente de fricción cinética entre el suelo y el embalaje es de 0.55. Entonces con estos datos tenemos que realizar el trabajo. Entonces lo primero que debemos hacer es crear un diagrama de cuerpo libre, en donde nuestro embalaje va a estar representado por este punto. Entonces toda la información que tenemos la tenemos que representar en esta parte. La primera, el peso del objeto o del embalaje siempre va a ir hacia abajo. Tenemos que lo están jalando con una fuerza. Esa fuerza tiene un ángulo de 15 grados, entonces iría de esta forma, una fuerza de tensión, una tensión que está a 15 grados de la horizontal, pero también tenemos la fuerza normal que es perpendicular al plano y la fuerza de fricción que es contrario al movimiento, y sabemos que solo se va a mover en el eje X porque aquí nos dice que es jalado a lo largo del suelo. Esta es la fuerza de fricción. Entonces también podemos sacar una fórmula que es de la fuerza de fricción, donde tenemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, en este caso coeficiente cinético, por la fuerza normal. Ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y. Tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, donde todas las fuerzas que vayan a la derecha van a ser positivas. Esta sería nuestra convención de signos. Tenemos que en esta fuerza T forma un ángulo de 15 grados con la horizontal. Entonces, si hacemos un triángulo rectángulo, tenemos que la tensión es este largo, la tensión en Y es este largo y la tensión en X es este largo. Y el ángulo está aquí. Entonces, nos piden el largo pero en X. Entonces, lo que a mí me interesa es esta parte, lo largo de este lado. Entonces, ¿cómo lo saco? Con coseno. Entonces, tenemos que el coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, tenemos que el coseno del ángulo es igual al adyacente, que en este caso sería nuestra tensión en X, entre la tensión. Despejando esto, nos quedaría que la tensión en X es igual a la tensión coseno del ángulo, pero en este caso el ángulo es de 15 grados. Entonces esta sería nuestra tensión en X. Entonces tenemos la tensión en X, tensión coseno de 15 menos la de fricción. En este caso sería 0.55 multiplicada por la normal, y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero estamos hablando de un problema donde la velocidad es constante, entonces la aceleración es 0, y esta parte sería 0. Entonces ahora sumatoria de fuerzas en Y con una convención de signos donde las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser las positivas. Aquí, como nuestro problema dice que el embalaje se mueve a lo largo del suelo, entonces esta parte sería 0 porque no estamos moviéndonos hacia arriba. Entonces aquí la sumatoria de fuerzas daría la fuerza normal menos el peso más la tensión en Y, pero aquí la tensión en Y la determinamos por el seno. Tenemos que seno del ángulo es igual al opuesto entre la hipotenusa. Aquí la hipotenusa sería la tensión y el opuesto sería la tensión en Y, ya que nuestro ángulo es este de aquí y lo que me interesa es este lado. Entonces tenemos que la tensión por el seno de 15 es igual a 0. Entonces, en este caso no tenemos ni la tensión ni la fuerza normal, pero tenemos el peso. Podemos dejar el peso del otro lado. Tenemos que la fuerza normal más
la tensión seno de 15 es igual al peso, pero el peso son 1500 libras. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones, que las vamos a escribir por acá. De aquí ya podemos usar cualquier método que nosotros queramos. Yo lo que voy a hacer va a ser despejar la tensión y dejarla sola. Entonces tenemos que la tensión es igual a 0.55 de la fuerza normal entre coseno de 15. Para la segunda ecuación me quedaría que la tensión es igual a 1500 menos la fuerza normal entre el seno de 15. Entonces tenemos que la tensión de la primera es igual a la tensión de la segunda. Entonces tenemos que es 0.55 n entre coseno de 15. Y esto es igual a los 1500 menos n entre seno de 15. Entonces ahora lo que me interesa a mí es dejar n sola. Entonces vamos a multiplicar cruzado. Sería 0.55 n seno de 15 es igual a 1500 menos n, y esto multiplicado por coseno de 15. Aquí nos quedaría esta parte igual, 0.55 n seno de 15 igual a 1500 coseno de 15 menos n coseno de 15. Este lo pasamos sumando, nos quedaría 0.55 n seno de 15 más n coseno de 15 igual a 1500 coseno de 15. Nos quedaría que n multiplicado por 0.55 seno de 15 más coseno de 15 es igual a 1500 coseno de 15. Ahora, como esta parte ya son números constantes y no tiene ninguna variable, lo podemos pasar a dividir. Tendríamos n es igual a 1500 coseno de 15 entre 0.55 seno de 15 más coseno de 15. Esto sería igual a 1307.3 libras. Esto nos quedaría que la tensión es igual a 744.4 libras. Bueno, ya tenemos la tensión del cable, pero también nos están pidiendo determinar el trabajo realizado por esa tensión. Entonces nos quedaría el trabajo de la tensión es igual a la fuerza, en este caso sería la tensión, por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces tenemos la fuerza, en este caso la tensión, es de 744.4 y en el texto dice que se mueve durante 25 pies. Entonces tenemos esto multiplicado por 25 pies, esta parte, por el coseno que forma con la horizontal. En este caso son 15 grados. Entonces el trabajo realizado por esa fuerza nos quedaría de 17.975.87 pie por libra.